Buenas horas, alumnos y alumnas, y bienvenidas a este segundo vídeo del tema del vidrio en el que vamos a tratar el proceso de elaboración del vidrio que, como sabes, es la última parte de la etapa de fabricación. Empezamos. El proceso de elaboración del vidrio se organiza en 6 fases, que son la preparación de la mezcla, la fusión de las materias primas, el conformado, los tratamientos, el acabado y la manufactura. Vamos a verlas con más calma. En cuanto a la preparación de la mezcla, se realiza la recepción, molienda, pesada y mezcla de materias primas, donde la correcta preparación y dosificación de la mezcla será clave para que el vidrio tenga las propiedades y características esperadas. Una vez preparada la mezcla, la introducimos en el horno, donde aumentamos la temperatura progresivamente hasta los 1500 grados centígrados aproximadamente, ya que la temperatura variará en función de los componentes. El vidrio va pasando por distintas fases a medida que aumentamos la temperatura en el horno. Una vez fundida la mezcla, se procede al afinado y la homogeneización, ya que puede presentar heterogeneidades debido a variaciones locales de composición, diferencias de viscosidad o gases ocluidos. Después del afinado, el vidrio pasa por una etapa de reposo para reducir la temperatura a 1000 grados centígrados, de manera homogénea a toda la masa, para tener una viscosidad uniforme y, por lo tanto, un reparto equitativo de materia. Vamos a pasar a la siguiente fase del proceso de elaboración, que es el conformado. El conformado puede ser por soplado, flotado, prensado, estirado y para la formación de fibras. En primer lugar, vamos a ver el conformado por soplado. Antiguamente se utilizaba el soplado a boca para fabricar vidrios en forma de discos. Además de discos, también se conseguía producir cilindros con la técnica del soplado. Con la forma cilíndrica se conseguían mayores dimensiones. En segundo lugar, vamos a ver el conformado por flotado. El vidrio flotado es el conformado más empleado para la fabricación de lunas de vidrio plano aplicado a la edificación. En este proceso se vierte la masa de vidrio fundida a unos 1500 grados centígrados sobre un baño de estaño líquido de poca profundidad, en el que el vidrio fundido flota sobre el estaño, debido a su menor peso específico, extendiéndose y formando una capa superficial plana. La cara superficial del vidrio está expuesta al calor proveniente de la parte superior y a unos rodillos para controlar el espesor adecuado del vidrio. Este proceso fue patentado por Alasdair Pilkington y permite la producción de mayores tamaños y mayores cantidades de vidrio plano a precios más bajos, por lo que desde su patente, con este procedimiento se elabora más del 90% del vidrio plano mundial. En tercer lugar, tenemos el conformado por prensado. En el prensado necesitamos un molde de fundición. Con este molde obtenemos piezas pequeñas con formas complejas, como tejas o bloques de vidrios, llamados pavés. En cuarto lugar, tenemos el conformado por estirado. Puede estirarse por gravedad o de manera mecánica. Y por último, para la formación de fibras, extruimos los filamentos. Estos filamentos se obtienen al meter el vidrio en un tambor rotatorio con agujeros que van expulsando los filamentos. Ya hemos visto los distintos tipos de conformado y vamos a pasar a la fase de los tratamientos. Existen distintos tratamientos aplicables para mejorar las propiedades mecánicas del vidrio, entre los que se encuentra el recocido, el templado térmico, el templado químico y el termoendurecido. En el recocido, el vidrio se calienta a 600 grados centígrados aproximadamente y se enfría de manera gradual, con lo que se eliminan tensiones internas del proceso de enfriamiento y retracción. Este tratamiento se realiza en vidrio plano, vidrio impreso y vidrio armado. Por lo general, el vidrio flotado que no ha sido templado ni termoendurecido, ahora verás lo que es, ha pasado por el tratamiento recocido, ya que forma parte de su propio proceso de fabricación. En el tratamiento de templado térmico, el vidrio se calienta y se enfría superficialmente de manera rápida. Este rápido enfriamiento introduce tensiones superficiales en el vidrio. Debido a la baja conductividad térmica del vidrio, el enfriamiento no es uniforme, generándose un gradiente de temperatura desde el centro hacia la superficie. Las capas exteriores, que enfrían más rápido, se rigidizan y contraen antes que las interiores, aún plásticas. Al reducirse el gradiente térmico, las capas internas intentan contraerse, pero las externas, ya rígidas, lo impiden.
generando tensiones internas. Mientras exista diferencia de temperatura, las capas profundas quedan en compresión y las externas en tracción. Al estabilizarse la temperatura, estas tensiones persisten, invirtiendo su distribución. La superficie queda en compresión y el interior en tracción. Este fenómeno explica por qué el vidrio templado, al romperse, lo hace en fragmentos pequeños, aumentando la seguridad. Además, mejora su resistencia a la flexión, a impactos y al choque térmico. Ahora que ya conocemos el tratamiento templado térmico, vamos a ver qué es esto del templado químico. El templado químico consiste en sumergir el vidrio en una solución salina a temperatura elevada y con alta concentración de iones de potasio. Estos iones reaccionan con los iones de sodio propios del vidrio y toman su lugar. Y como son más grandes en volumen, provocan un estado de compresión en las capas superficiales del vidrio. La profundidad del vidrio afectado es bastante baja, por lo que se recomienda el uso de vidrios delgados para garantizar un templado homogéneo. La resistencia a compresión de estos vidrios aumenta con respecto a la de los vidrios convencionales. El último tratamiento de mejora de las propiedades mecánicas que vamos a estudiar es el termoendurecido. Este tratamiento es parecido al templado, pero con un enfriamiento lento. En esta diapositiva puedes ver los modos de rotura en función del tratamiento del vidrio aplicado, que es en grandes trozos si es recocido o en trozos muy pequeños si ha sido templado. El de la imagen del centro lo veremos cuando estudiemos el vidrio laminado, en el que los fragmentos se quedan pegados y no caen de nuestra pieza. Pero no te preocupes, que esto te lo contaré más adelante. Después de los tratamientos continuaríamos con la fase de acabado. Existen acabados formales cuando modificamos la forma del vidrio, acabados superficiales cuando modificamos la superficie del vidrio y acabados integrales cuando modificamos la masa del vidrio. Además, estas categorías también se pueden combinar, tal y como veremos en el apartado de productos. El último apartado del proceso de fabricación del vidrio sería la manufactura. En este paso, el vidrio se corta con maquinaria adecuada, normalmente en unas mesas de corte. Y con este último paso hemos terminado el proceso de elaboración del vidrio. Así que, antes de terminar con este vídeo, me gustaría que contestaras a la siguiente pregunta. Muchas gracias por tu respuesta. Con esta pregunta terminamos con el contenido de este vídeo y te invito a que sigas descubriendo el vidrio en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por tu atención y hasta pronto.